Les traigo un wrap up. Voy a hablarles de los libros que he leído desde enero hasta marzo. Sé que no son muchos en comparación con lo que se está como esperado ver aquí en BookTok, pero para mí es un gran logro. Ya tengo un buen de rato que no leo como libro tras libro tan seguido. Ahorita estoy muy orgullosa de mí por estar organizando mis tiempos, estar por ser capaz de mantener energía, ¿saben? Energía e interés para estar leyendo, así que les voy a hablar de los libros que he leído, que todos me han gustado, todos me han gustado. Ha sido un buen inicio de año lector. El primer libro que leí en el año es El Príncipe Cruel de Holly Black. Yo no soy ninguna experta en fantasía, la verdad es que leo muy poquita fantasía. Yo creo que empecé a leer más el año pasado. Y si no me equivoco, ese es el primer libro de una trilogía. No sé qué tantos libros sean, pero pues sí, en este de aquí vemos a Youth Duarte, una niña adolescente que es removida de su casa en contra de su voluntad por la persona que, saben, desvive a sus papás y se la lleva a vivir junto con sus hermanas al mundo de las hadas. Y pues ella tiene que enfrentar ciertas cosas, ¿no? Sobre todo el rechazo por ser una humana mortal común y corriente. Ella con el tiempo creciendo ahí se encariña con el lugar en donde está y quiere ganarse un lugar en ese mundo, no nada más como outsider del lugar, sino de verdad pertenecer al lugar. Durante la historia pues se ve envuelta en cosas y conflictos sociales y políticos y en sus relaciones personales, como con su hermana o con Cardan o con su papá, su padrastro. Está muy entretenido, o sea, en general está entretenido. Le puse 3 estrellas porque está bien. No me pareció nada deslumbrante ni del otro mundo. Tampoco es como lo mejor escrito que he leído, pero está muy bien. O sea, para entretenerme, que es lo que yo estaba buscando con este libro, porque la fantasía a veces, yo sé que a veces, me ha servido a mí para distraerme, ¿saben? Para como escapar de lo que está pasando en el mundo y solamente ir a un mundo mágico y ver la estructura de un mundo mágico y las hadas y dragones y todo, ¿saben? La magia y el romance y todo ese tipo de cosas. Y aunque sé que hay fantasías que son un poquito más oscuras, más políticas, de este libro solo estaba buscando entretenimiento y lo conseguí. También me prometieron un Enemies to Lovers y creo que está bien. O sea, sí son enemies al principio, eso me gustó mucho, que es que en realidad tienen muchos motivos para no quererse, pues para no soportarse, y sobre todo Jude tiene muchos motivos para detestar a Cardan. Y me gusta que pues su relación no está forzada de ninguna manera, o sea, creo que apenas como para el final del libro se va desvelando poquito lo que podría ser su relación en los siguientes libros, y eso me gusta. Estoy interesada en leer lo que sigue de la saga, sí, tengo prisa, no. Después leí, y con este libro, es que creo que este libro es el que más me tardé leyendo, porque lo leía y lo soltaba y lo leía y lo soltaba y lo leía y hacía investigación y lo leía y me hice como un glosario entero también y un libro de referencias de pinturas y de obras y de autores, porque es Las puertas de la percepción de Aldous Huxley. Yo a ese señor lo adoro. Un mundo feliz es una de mis distopías favoritas. Yo adoro las distopías y yo somos así. Y cuando llegó este libro a mis manos dije, yo claro que tengo que leer algo desde él, ¿saben? Algo escrito por él que fuera no ficción. Y esto es un ensayo. Y es un ensayo muy breve, pero muy profundo, muy denso. Le cuenta la experiencia que tuvo al consumir mescalina, que es un alucinógeno extraído del peyote, y lo relaciona con la percepción, con el tiempo, con la mente, con los sentidos, con la conciencia y con lo que creemos que es la realidad. Dice en el libro que él cree que esta mezcalina puede abrir puertas en nuestro cerebro que están cerradas o que están limitadas como por un filtro en nuestro cerebro que nos impide ver la realidad tal y como es. A mí sobre todo me llamó mucho la atención la forma en la que, a pesar de que tal vez no estoy muy al 100% de acuerdo con algunas de sus con algunas de sus ideas
y su posición al consumir las sustancias. Me gustó mucho cómo describe, ¿sabes? Sobre todo el uso de su pluma y el uso de la palabra que tiene para describir lo que estaba viendo y compararlo con texturas, con obras de arte, con colores, con las sensaciones. Eso fue muy interesante de leer. Me gustaría regresar a él después, pero haciendo como un estudio más a fondo y un análisis. Pero se me figura como si tuvieras que leer la Divina Comedia para entender todas las referencias que hay. Así sentí yo las puertas de la percepción. Pero yo valoro mucho la cadena de que un autor te lleva a otro autor y un libro te lleva a otro libro y una obra te lleva a otra obra, ¿saben? Me gusta mucho eso. Aunque es mucho trabajo de investigación, pero me gusta. Después leí lo que yo considero se ha convertido en una de mis autoras favoritas y uno de mis libros favoritos. Intermezzo de Sally Rooney. En este libro seguimos a dos hermanos que están enfrentando el duelo de su padre que acaba de fallecer y los vemos justo atravesar este duelo de maneras muy distintas, cada uno a su manera, usando los mecanismos de defensa y las herramientas y las experiencias que tienen para sobrellevar el dolor que están pasando y que están sintiendo, y también la forma en la que usan, ¿no? Incluso instrumentalizan y utilizan las relaciones que tienen con otras personas, en especial con sus parejas románticas, para atravesar por este duelo. Una de las cosas que más me llamó la atención de este libro y sobre todo de la escritura de Sally Rooney es que no utiliza diálogos, es todo como mucho monólogo interno, y cuando están hablando no pone las señales de que ese es un diálogo, solamente hablan y se contestan y luego pasan al monólogo interno otra vez. Al principio fue un poquito raro o lento que le agarré el rollo, pero ya para el segundo capítulo, cuando llegué a leer, creo que Iván es el segundo capítulo. Sí, en el segundo capítulo, cuando conocemos a Iván, ya es un poquito, ya puedes como agarrar más el ritmo, porque sí, algo noté yo, para mí, es que el ritmo del pensamiento de Peter y el ritmo de pensamiento de Iván son muy diferentes, tanto en ritmo, en contenido, en estructura. Y esto yo creo que lo hizo a propósito para demostrar la personalidad de cada uno y lo que llevaban como adentro de cada uno, porque Peter, por su lado, son como frases muy cortitas, muy rápidas, muy, no diría mecanizadas, pero muy puntuales. E Iván es más ligero, de desarrollar un poquito más las ideas de lo que está pensando, y es más es menos ansioso. En general, Iván es menos ansioso que Peter. También creo que sus pensamientos, sus diálogos internos y el cómo está escrito, saben, la estructura, lo técnico de cómo está escrito cada uno de sus capítulos, está muy influido por lo que consumen y por lo que hacen y a lo que se dedican. Yo sabía que Sally Rooney se dedicaba a escribir libros sobre miscommunication, o la gente muy describe muy generalmente sus libros como de falta de comunicación entre los protagonistas. Pero yo sí creo que ahonda muchísimo más allá en eso, no solamente en la falta de comunicación, sino qué lleva a que haya una falta de comunicación, qué factores se involucran para que haya esta falta de comunicación. Y aquí con estos dos hermanos sí hay una gran falta de comunicación, pero como los vamos conociendo nos vamos dando cuenta de por qué no son capaces de comunicarse entre ellos, y que ninguno aquí es el malo o el bueno de la historia porque se pelean mucho, sino que hay una gran ausencia de entendimiento y una falta de empatía de parte de los dos, porque cada uno tiene sus propias heridas, sus perspectivas individuales de lo que han vivido en la misma familia, y los dos tienen muchas cosas con que cargar. La verdad es que no pasa mucho en términos de trama, o sea, no hay como muchas cosas pasando de que plot twists y cosas extraordinarias sucediendo, es solamente la vida de ellos dos y su proceso en intentando salvar su relación de hermanos, intentando mantener el recuerdo de su padre vivo, intentando sobrevivir a lo que están pasando, y ya. La verdad es que no es mucho, pero sus monólogos internos y lo que viven y cómo se relacionan, para mí fue muy interesante, fue muy bonito, fue muy doloroso. Para mí en lo personal Peter fue mi hermano favorito. Si tenemos que elegir un hermano favorito, Peter fue
Y la cosa es que Peter me duele mucho. Peter me duele mucho. Peter, su desesperación, su depresión, su estrés postraumático de la muerte de su papá, toda la tensión y toda la confusión lo llevan a tener unos pensamientos que yo solamente quiero que él sea feliz. Pero Peter me preocupaba mucho, constantemente. Por otro lado están sus relaciones románticas y yo no soy muy fan de las age gaps. A mí no me gusta mucho que los personajes se lleven muchos años entre ellos de edad. Me causa mucho conflicto y sobre todo me causa conflicto ver cómo lo romantizan. Pero en este libro Sally no hace eso. Al contrario, yo creo que aquí ella aborda esta diferencia de edad de una manera muy realista, con todas las cosas que implica tener una relación con alguien considerablemente menor o considerablemente mayor que tú. Involucra y describe mucho a través de los pensamientos y las preocupaciones de los protagonistas, pues las situaciones sociales, económicas, morales, psicológicas que pueden afectar a que su relación tal vez no sea lo más sano. También muestra la situación de vulnerabilidad en la que se puede encontrar la persona más joven en esta relación y lo complicado que puede ser saber todo esto o estar como en el entendimiento de esa situación, pero tener sentimientos reales, válidos, que hace que se compliquen más las cosas. En este libro no se comete ningún delito, o sea, todos son mayores de edad, muy mayores de edad, pero pues sí se llevan años de diferencia, ¿no? Uno de los conflictos más fuertes que vemos en el libro es la relación que existe con Margaret. Margaret a mí me pareció una mujer fascinante, una mujer increíblemente fuerte y pero había momentos en los que yo quería gritarle, ¿sabes? Meterme al libro y gritarle de que vive, deja de preocuparte tanto, disfruta lo que estás viviendo, literalmente. Por favor, te lo mereces. Pero al mismo tiempo entiendo perfectamente la presión que ella podía estar sintiendo y la necesidad de representar el ideal de fortaleza, de resiliencia y de encajar en el molde de la mujer que se espera que ella sea. Luego tenemos a Naomi, que me hubiera gustado ver más sobre ella, pero entiendo que solo veíamos lo que Peter veía de ella y lo que él se permitía a sí mismo obtener y ver de ella. Y luego está Silvia. De Silvia, la verdad es que no voy a hablar mucho, porque Silvia me rompió el corazón. Silvia me duele, me acuerdo de ella y todavía me da muchas ganas de llorar. Yo solo quiero que ella sea feliz, con quien sea. Yo solamente quiero que ella sea feliz, que viva tranquila, que viva en paz, que sea feliz. Es todo. Este es el primer libro al que le pongo 5 estrellas en el año. Y los otros 2 que siguen también son 5 estrellas. Tire mi macha. Para los siguientes 2 libros son un combo que no recomiendo. Y es que lo leí uno tras otro. Y no recomiendo hacerlo así. O sea, recomiendo leer los 2, claro que sí. Léanlos, pero no los lean juntos. No los lean uno después del otro porque no es sano. Es Actos Humanos de Han Kang. Este libro es ficción histórica, son historias cortas que se relacionan entre sí y vemos lo que fue un levantamiento, una oposición civil en contra de una dictadura militar en Corea del Sur, una ciudad en específico de Corea del Sur, en los 80, de 1980, mayo de 1980 para ser más específicos. Esta oposición está liderada sobre todo por estudiantes universitarios y no tan universitarios. Hubo mucho joven involucrados en esto. Esta historia la seguimos y la vemos desde diferentes perspectivas. En una de las perspectivas podemos ser un joven que está buscando el cuerpo de su mejor amigo entre los cuerpos que se van acumulando de los que van cayendo. En otra perspectiva podemos ser la víctima tratando de aferrarse a su alma y a los recuerdos y tratando de encontrar el alma de alguien que ama también. Podemos leer y escuchar y ser testigos de los testimonios de sobrevivientes y darnos cuenta de cómo la guerra pues no es algo que se termine cuando
deja de haber muertos, sino que te persigue y está contigo tanto en sueños como en pesadillas y sobre todo en los recuerdos que no te dejan pues vivir tranquilo y avanzar. La verdad fue un libro que me dejó desgastada emocional y físicamente porque lloré mucho y se me hincharon los ojos mucho. Les recomiendo buscar los trigger warnings del libro porque sí narra cosas muy fuertes y de una manera muy cruda y muy honesta, y describe lo que le pasa a estas víctimas, sobre todo a las víctimas de tortura, sin ningún tipo de maquillaje. ¿Saben? No es grotesco, pero no te lo va a hacer bonito tampoco, pues. No hay manera. Y creo que de las cosas que más me impactaron fue reconocer esos sentimientos, las acciones, esos actos, esas tragedias, ese tipo de injusticias en el presente de mi país. Sobre todo reconocer la movilización, el coraje, la fuerza y la sed de justicia de las madres de los desaparecidos, de la gente que está buscando a sus familiares, que están decididos siempre a buscar justicia. Y hay muchas similitudes con hechos que se han vivido, se han experimentado no solamente en Corea del Sur, sino aquí en México o en los países de Latinoamérica, en Alemania, ¿saben? Es muy feo darse cuenta que ese tipo de crueldad es universal. Pero también la resiliencia, la esperanza, la fuerza, la sed de justicia y la bondad que siempre está ahí, lista para combatir este tipo de crueldades y tratar de sanar. Lo cual me lleva al siguiente libro, que es que por eso les digo que no es un buen combo. Porque lo siguiente que leí, así justo al día siguiente, al día siguiente, cuando terminé de leer Actos Humanos, empecé a Amanecer en la Cosecha. Lo cual no recomiendo hacer. De verdad, no hagan eso. Yo no voy a volver a hacer esto. No sé. Porque Amanecer en la Cosecha simplemente fue trasladar toda la crueldad que se le puede ocasionar a la humanidad a un mundo distópico que no está muy lejos de ser la realidad. Amanecer en la Cosecha seguimos los juegos de Haymitch. No voy a hacer ningún spoiler aquí porque ya tengo un reading blog cocinándose en la edición donde voy a hablar puntualmente de las cosas que alteraron la química de mi cerebro que pasaron en Amanecer en la Cosecha, ¿saben? Pues como saben, estos son los juegos de Haymitch que ya habíamos visto, sabíamos un poquito de ellos desde la trilogía original, pero solamente vimos lo que el Capitolio le dio a Katniss. O sea, pura información manipulada. Y en este libro podemos entender por qué es el ser solitario y aislado y borracho, alcohólico que es. La verdad es que no sé qué tanto decir de esto. Si antes creíamos que Snow era cruel, si creíamos que habíamos visto todo de él, estábamos muy equivocados. Porque aquí Snow se superó a sí mismo y Haymitch empezó a sufrir y a ser torturado mucho antes de pisar la arena. Para mí personalmente esto es un muy buen complemento para la trilogía original. Yo creo que nos da mucha información que, si bien no hacía falta, enriquece la trilogía, enriquece la historia de los Juegos del Hambre. No hay mucho que les pueda decir sin spoilers. Solo, saben, me gustan mucho los Juegos del Hambre, me gusta mucho la historia, me parece muy interesante, me parece que Susan hizo un trabajo maravilloso construyendo este mundo. Pero ya no quiero saber más. Para mí con esto es más que suficiente. Para mí con esto la trilogía original y Bala de pájaros, cantores y serpientes es suficiente para mí. Y odio Snow. Pero obviamente si Susan decide seguir sacando libros sobre los Juegos del Hambre, los voy a leer. Que los pueda soportar emocionalmente, eso ya es otra cosa. Pues este fue el wrap up. La verdad, 5 libros para mí es maravilloso, que es un logro. Es una meta cumplida. Al menos he leído un libro al mes y eso es más que suficiente para mí.
Estoy muy contenta con mis lecturas, pero de nuevo, yo, este ritmo, ¿saben? Esa secuencia de lectura no la recomiendo así. Lo recomiendo por separado si quieren. Léanse algo bonito en medio de cada uno de ellos, pero así uno tras del otro. No lo hagan. No lo hagan en casa. Si están viendo este video y llegaron hasta aquí, díganme qué libros han leído y cuál ha sido su libro favorito de lo que va del año. Los leo y les quiero mucho. Bye.